constructor, ¿cuánto sabes sobre Lean Construction? El día de hoy en el podcast de CBA Capacitación vamos a hablar de esto y por supuesto vamos a hablar de industrialización en la construcción, vamos a hablar acerca de procesos y de calidad en obra. Y para eso, amigos míos, no vengo solo porque el día de hoy tengo una invitadísima de lujo. El día de hoy estamos con María Carolina García. Ella es consultora experta de hormigones, calidad, asesorías y capacitaciones. Además es constructor civil. Así que hay una persona acá que sabe del tema. Amigos míos, la recibimos con un fuerte aplauso acá en el podcast de CBA Capacitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues agradecido porque haya aceptado la invitación de venir al podcast de CBA, así que parto dándote las gracias el día de hoy. Súper, yo también agradecida. Bacán, buenísimo. Oye, vamos desmembrando un poquito de qué es esto del Lean Construction, de la industrialización, pero para las personas que no entendemos de esto, porque yo soy una de las que no lo entiende, partamos con una introducción, con un marco teórico, o partamos ahí como con un pololeo antes de casarnos. Sí, mira, es súper importante como lo que voy a relatar tiene que ver con una mirada. Y esta mirada a veces cree uno que es personal y resulta que somos varias. Voy a decirlo aquí, las loquitas, las loquitas por calidad. Está bien. Y fue muy interesante lo que nos pasó en pandemia, que por iniciativa hicimos un webinar y donde invité yo a participar a distintas personas relacionadas con calidad, con postventa, con lo que uno podría decir, vamos a decir así, como de calidad en obra. Es decir, como la construcción hoy día hace la baja calidad. Y resulta que nos encontramos con una comunidad de las fanáticas por calidad. ¿Y por qué y por qué no es todos? Fue una cosa como... ¿Por qué nos dejan afuera? Ya empezamos mal el podcast, ¿no? Oye, es que fue muy espontáneo, es que por eso es lo anecdótico, fue muy espontáneo porque el llamado cuando lo hice, no sé, jefas de calidad o encargadas de postventa, o distintas, incluso hay un administrador de obra, resultaron que eran mujeres. Y bueno, sacamos varias conclusiones que es súper bueno a propósito cómo es la mirada. Y era, claro, nos llamamos nosotros las fanáticas de calidad. Y bueno, sacamos varias conclusiones que éramos las que estábamos preocupadas. En esa época estaba lloviendo, habían temporales y todos estaban preocupados del COVID. Y nosotros decíamos, ¿y qué pasa con los materiales? ¿Y qué pasa con esos tabiques que están hechos, que están descubiertos? Sentíamos que era la única preocupada. Entonces, no era raro encontrar a mujeres o este tipo de mujeres en esos puestos de trabajo, que era aquella que le estaban diciendo a toda la obra o a la empresa, oye, ojo con la calidad, ojo con la certificación, ojo con los procedimientos, con los protocolos, con los registros, con la auditoría, y como que elegían una persona. Y estas personas nos juntamos. Y esas son el grupo de mujeres en calidad, y que claro, es como un grupo de amigas que se juntan. Pero conversamos todas estas cosas, de las cuales vamos a hablar hoy día, y por eso te digo que pongo este acento que si le extraña a alguien es como, sí, las rayan calidad, las fanáticas, sí, desde ese punto de vista lo voy a comentar. Oye, ¿y quiénes son el club? ¿Tenía un par de amigas socias, no? Sí, bueno, está... Porque, a ver, aquí se conoce a todo el mundo, la persona es chica. Sí, está Claudia Petit, que con ella de alguna manera lo armamos, que era expresidenta de Mujeres en Construcción y ahora presidenta del Colegio de Constructores. También está la Susana Jara, que está en Mimbo, que llegó la señorita Norma, porque ella es la responsable de eso, y que está en todo el tema de industrialización. Por eso te digo que toca también estos temas. Se me escapan en este minuto, pero va a estar, se van a enojar conmigo. La María Eugenia Vera también, que está en HH, Ingeniería y Construcción. Ingeniería parece que se llama, y entonces hay varias que estamos como tras bambalinas, preocupadas y fanáticas de la calidad, porque hay unos conceptos distintos, que eso es un poco lo que quiero decir, que es lo que vamos a tocar. Oye, bueno, una pregunta que creo que está ultra quemada, porque ya creo que ya la han respondido 1000 veces, pero partamos por el principio, porque nos vamos a saltar paso. ¿Cuándo definimos calidad? Siempre. ¿Y qué es calidad? Claro, calidad, la definición, ahí no
nos agarramos de dos cosas. Una que tiene que ver la ISO, ¿cierto? La ISO 9001, que tanto nos desagrada. Pero la pregunta es, ¿para qué me tengo que certificar? Pero la ISO proviene también de Japón, de Kaizen. Bueno, Kaizen, cuando lo tomaron en Estados Unidos o en Europa, en general, porque Kaizen viene de Japón, le pusieron Lean. Y eso es Lean, calidad, Kaizen, vendría siendo más o menos lo mismo que un estilo de vida. Y el que determina, digamos, el que define es el cliente usuario, ¿ya? Y que si nosotros lo pensamos como negocio, es el que financia el negocio. Si yo voy a vender papas fritas, ¿qué es lo que es la calidad? La calidad es la satisfacción del cliente. Es que al cliente le gusta la papa frita. Así Claro. de simple, ¿ya? Entonces nosotros le sacamos el quite todo el rato cuando en construcción, ¿cierto? Decimos calidad y es como algo que no queremos tocar, algo que no queremos hacernos cargo, nosotros queremos construir, nuestro cliente, el mandante, por ejemplo, y no es cierto. Hay muchos casos que toco en clases de calidad que tienen que ver con que finalmente si me lo aprueba el mandante y después lo van a usar y no funciona, resulta que mira para atrás el mandante y dice, ¿qué hiciste? Tú digo, pero si tú me lo aprobaste, si el contrato decía eso. Entonces, calidad en definitiva es la satisfacción del cliente. Oye, No cualquier cliente, porque ese cliente además es un cliente que no sabe. vaya voy, mira, ¿qué pasa si abrimos la calidad en dos ramas? Calidad de materiales y calidad de mano de obra. ¿Por qué te lo digo? Porque una plancha de yeso cartón va a ser una plancha de yeso cartón en cualquier lado. Un plomo, por mano de obra, un plomo o una escuadra es una escuadra igual en cualquier lado. O sea, si yo estoy en Buin o estoy en Las Condes, la escuadra va a ser la misma, el plomo va a ser lo mismo y la plancha de yeso cartón va a ser la misma. Entonces, ¿en qué radica que yo vea una terminación más bonita en Las Condes que en una casa en Buin? Bueno, eso es muy interesante porque además yo te digo, donde ves mejor calidad es la vivienda Servio. Porque no tienen terminación. No he ido para allá. ¿Por qué no? No tienen terminación. Y ahí los tabiques tienen que quedar Espérate, pero me impeque. estáis diciendo que son para que la persona la termine. Que tiene que ver, la calidad tiene que ver con la satisfacción del cliente y tiene que ver con lo que tú definiste con el cliente. Espérate, que está buena la cosa. Me dijiste que, es que yo no lo sé, por eso le pregunto. Las casas se entregan a medio terminar. Para que la gente la termine. Sí, obra gruesa habitable. Ya, perfecto. Entonces, hay calidad porque no hay terminaciones, pero eso es como que me estáis tirando una talla. Ya, no, yo al revés. Sí, pues por eso te digo que es una visión. Yo te dije, te adelanté, ¿cierto? Te adelanté que había... Ya, claro, es buena porque no hay. Ya, pero y en la casa de Las Condes, la Barnechea, que me tocó tanto visitar, resulta que había un muro de ladrillo muy mal hecho, con un estuco horroroso, con una pintura de la Sí, NASA, pero y debe resulta ser que un caso. la probabilidad es que se cayera ese muro, no, todos, la probabilidad que se cayera ese muro en alta versus tal vez un edificio serbio, ¿cachai?, que estaba mucho mejor hecho. Entonces, por eso te digo que depende. Y lo que me estoy yendo por la rama porque después voy a hacer la bajada a lo que tú estabas diciendo. Porque tiene que haber un orden, que es lo que me cuesta tanto. Tiene que haber un orden porque como la calidad la define el cliente, ¿cierto? La papa frita esta que vamos a vender, resulta que primero tienes que definir, calidad lo define los dueños de la empresa, a dónde yo voy a apuntar. Que es lo que yo siempre digo, ok, yo soy un subcontrato de electricidad. La primera pregunta, ¿NRM? Y tú decís, sí, pues no en todo el país. Entonces ahí el de Rancagua te pide, te suplica que le vayas a hacer un servicio allá. Y ese servicio resulta más o menos, porque no tienes gente, no conoces dónde comprar los materiales. Entonces tú dices, ¿hiciste mala calidad? No, el cliente se equivocó porque tu definición de calidad es yo hago instalación eléctrica en región metropolitana. Si tú me sacas de mi situación, no sé cómo voy a responder. Entonces, por eso es importante la definición primero, el compromiso. Primero, acabo yo como empresa, ¿a dónde yo soy bueno o buena? ¿A dónde enfoco mi producto? Claro, entonces si tú me pides otra cosa, yo no voy a hacer. Por lo tanto, tiene que quedar clarito ese pacto entre la definición. Por lo tanto, calidad pueden haber de estándar, no hay alta, baja calidad. Es la calidad si se cumple o no se cumple. ¿Cachai? Entonces, los materiales y todo eso, cuando yo le hago la bajada a operación, pero lo principal y la función es
la llave trae agua, se va por el caño el agua, Ujú. se va o no se va el agua. ¿Cachai? Entonces, ¿qué tan rápido se tiene que ir al agua? Por ejemplo, yo te decía en el tema de los ascensores, se me está ocurriendo ahora, en los edificios altos, de esos, los guetos verticales. Resulta que todo también, no sé, hormigón armado, lo que tú quieras de seguridad, resulta que hay pocos ascensores. El tema es que no es habitable, tú tienes que ir con la utilidad. Entonces, el diseño está mal, ¿es buena o mala calidad? Depende, o sea, es invivible, entonces no cumpliste. Entonces tú dices, ya, ok, cumplí con los hormigones, cumplí con los demandantes, cumplí con la inmobiliaria. Entonces, la calidad comienza por el usuario. ¿Funciona o no funciona? Y ahí para abajo yo voy a tomar las decisiones del criterio. Y una de las cosas que más le hago hincapié, por ejemplo, este ejemplo bonito, en las mujeres que formamos, incorporamos la construcción, es que ellas llegan con una expectativa maravillosa. Llegan reclamando contra los maestros. Dice, yo quiero aprender a pintar porque el maestro que van a mi casa son un desastre, son malos. Resulta que yo le tengo que decir, yo le tengo que exigir que pinte de nuevo y no sé qué más. Entonces yo, un momentito, la calidad es lo que yo comprometí. Entonces usted tiene que hacer lo que el jefe o la jefa o la jefatura le dice, ni más ni menos. Y ese es el tema, ni más ni menos. Pero lo que necesitamos, la decisión de la plancha, ¿qué más era? Me dijiste plancha y... No lo dividí en dos partes, materiales y mano de obra. Ya. El material es que yo voy a dejar ahí, el material que yo voy a dejar ahí tiene que cumplir lo que yo dije. Entonces, si voy a poner una volcanita en el exterior, pues muy buena la volcanita, y no corresponde, no va a funcionar como, no sé, como recubrimiento exterior. Entonces, es lo que yo prometí. No, yo voy a poner una volcanita súper, no, pues no es lo que te están pagando. Entonces, tiene que ser justa. Para que sea justa, tienes que, ojalá, hablar y dedicar mucho tiempo a esa definición. Lamentablemente nosotros no podemos conversar con los clientes, a menos que te dediques a hacer una casa. Y además ese cliente está desinformado, no está formado. Por eso existe el hito. Mira qué interesante lo que estoy diciendo. El hito es el representante del mandante porque técnicamente sabe. Entonces, nos vamos a las cosas chicas, ¿cierto? No sé, a la chica de si son, no sé, 12 milímetros o 11 milímetros. El tema es, ¿funciona o no funciona? Para cumplir la resistencia al fuego, la resistencia acústica. Ay, ¿para qué? Si tú estás dentro de la casa. Bueno, a lo mejor no quiero escuchar el ruido de un lado a otro. Entonces, esas definiciones, y por eso hoy día están las energías, ¿cierto?, en el tema del contrato, pero no solo para que las empresas no quiebren, sino que también en la descripción tiene que ir clarito. Todos los manuales, cuando te compras una lavadora, cosa que yo no hago, por supuesto, leer lo que dicen las instrucciones. Eso es, eso es. ¿Para qué lo voy a usar? No, lo voy a usar de echar tierra y un macetero. Entonces, ese es un tema. Y la mano de obra es lo mismo. Es decir, los materiales y la mano de obra van a ir a un resultado. Y ese resultado es lo que yo comprometí. Entonces, y aquí nos metemos en la parte operativa, que es distinta. Que es, y si el maestro es malo o la maestra es mala, lo vuelvo a hacer todas las veces que sea necesario para que cumpla yo con lo comprometido. Pero ¿qué pasa si estoy gastando mucha plata en tanto maestro y echándolo a perder? Bueno, eso también es calidad, porque resulta que, este es un ejemplo bien bonito. Yo le hice una casa a alguien, ¿cierto? Me gasté más de lo debía, pero se lo entregué. Cuando yo haga al primo o a la prima quiere una casa al lado, ¿cierto? Yo le decía, no te puedo cobrar lo mismo. Y resulta que ahí es donde yo estoy. Primero que nada, son dos cosas. Uno, tengo que sobrevivir para las garantías, ¿cierto? Como empresa, tengo que ser rentable, no que rentable, tengo que tener una salud financiera buena, de tal manera poder responderle las garantías, ¿ya? Por eso se ha metido también, la ISO se ha metido en tu contabilidad, si quieres, porque tienes que ser una buena empresa que tienes que vivir para responder. Y también no puedes al lado cobrarle, no sé, 20% más por errores tuyos. Le va a hacer una casa igual a la 1, ¿ya? Pero tienes que saber, lo que pasa es que me equivoqué, ¿no? Es que los maestros no eran buenos, en realidad la plancha lo compré a bajo costo. Entonces tú tienes que tener sanamente una administración para abajo, ¿ya? Y ahí recién a lo que nosotros llamamos calidad en obra, eso es un segundo tema que tiene que ver con algo más operacional.
¿cachai? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no hablamos de lo primero. Ya. No te preocupes, porque aquí nosotros nos ordenamos con el tema. Ya, me quedó claro que el tema de la calidad, primero, la propone el que hace el proyecto y la recibe la persona que lo compra. Y entre ellos dos hacen su definición perfecta de calidad. Listo, ahora metámonos en lo que es la industrialización. Muy buena tu pregunta. Bueno, el tema de la industrialización también se ha entendido, o malamente se ha entendido como construcción prefabricada, por ejemplo, ¿ya? Porque han encontrado esa la solución. ¿Y no es eso? ¿No? Yo industrializar era hacer un proceso más fácil. Sí, pero un molde, proceso, no sé. claro, pero no prefabricar, porque además prefabricado, la verdad que se viene haciendo hace años. Muchas empresas, como Bainza, por ejemplo, se definió como prefabricado. Sercha, bueno, eso fue lo primero que prefabricamos, pero no es eso lo que nos hace o nos critican, ¿cierto? Nos cuestionan de que somos muy artesanales, tiene que ver con que no tenemos procesos controlados. La artesanía lo hace una persona, Ujú. ¿ya? No sé, un mueble tal vez, un maestro que hace un mueble. Si ese maestro está enfermo, no podemos hacer muebles, a menos que el hijo, el sobrino, lo educó para hacer muebles, pero ojalá se mejore luego. Entonces no tengo procesos ahí, el proceso es cultural, pero eso lo llevan las personas. En cambio, si él dejara por escrito cómo lo hace, los planos, el sobrino y el primo lo podrían hacer solo, porque él transmitió, o ella transmitió cómo hacían los muebles. Entonces, lo que nosotros no tenemos y nos llamamos artesanales es porque los procesos, la forma de hacer, cae en las personas y no en la empresa. Esa es la diferencia. Entonces puede ser alguien, y me consta, historias que no puedo contar aquí, de prefabricar elementos, voy a hablar sin dar nombres, ¿qué te parece? ¿Sí? Prefabricar elementos, por ejemplo, algunas piezas de hormigón, llevar la obra y encontrarnos con el mismo albañil y el mismo proceso en obra y no haber cambiado nada. Tengo mucha historia porque hicimos un seminario ahí en la Católica y eran los baños prefabricados. Era muy divertido. Los baños prefabricados los metían en un proceso de obra gruesa. Por lo tanto, de partida, las personas lo usaban, el baño. Guardarropa, lo que quieran. Entonces, porque obra gruesa es mucho más bruto, más inhóspito. ¿Y cómo va a llevar un bañito bien terminado ahí? Era porque el proceso que estaba en torno, ¿cierto? Insertamos algo nuevo y no calzó. Entonces, tiene que ver con proceso, dónde termina, dónde empieza. Entonces, que está escrito, ¿cierto? Una lata escribir todo. Oye, pero me falta una eso. duda. Cuando alguien dice la industria de la construcción, ¿entonces está mal dicha la frase? ¿No es la industria? O sea, sí, porque a fuerza, porque tiene que ver con negocio, tiene una estructura, pero Ya, eso es como por el lado comercial está bien sí. no sé si la frase, pero industria de Sí, construcción. sí, Pero sí. cuando hablamos de construir propiamente tal, Claro. no es una industria. O sea, ¿cómo? Bueno, y ojo que nosotros salimos adelante igual, ¿ah? O sea, nos llegan los maestros carpinteros y avanzamos igual con los closets. Ahí, y eso es otra cosa interesante que tiene que ver con el capital humano. Pero ahí vamos a hablar de los roles. Aquí nosotros y de la unidad. Bueno, aquí te voy a plantear un tema, ¿cierto? Los procesos vamos a describir las acciones que tenemos que hacer para tener un resultado. Por lo tanto, sabemos cómo iniciamos, sabemos cómo terminamos. Y ahí viene la lista de chequeo, que es yo voy a recibir primero la losa antes de colocar la cerámica. Pero eso es como hacer un procedimiento de trabajo, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que lo siguiente, el proceso es una palabra mayor. Este es el proceso. Ya. Y para que el proceso resulte bien, que lo que primero que hago es un concepto, es escribir un procedimiento. Ok. ¿Ya? Y ese procedimiento podría ser documental, para que no sea cultural, porque si no tendría que enseñarle a cada una de las personas cómo funcionamos aquí. Y ahí entonces yo me voy apoyando con documentos y hago al final una lista de chequeo, que el procedimiento lo dijo. Bueno, lo que te estoy diciendo Lista es de que... chequeo protocolo en todo caso, por si alguien queda medio Sí, en el eso, aire. súper. Protocolo de recepción. Sí, exactamente, pero lo que quiero decir es que a veces uno llega a obra y te pasan una lista de chequeo o protocolo en la mano y te dice, esto. Y no entiende, eso me pasa con mi Y alumno. faltó la parte anterior, por el protocolo, ¿Y para qué estoy haciendo el eso? procedimiento. Yo cuando hago un procedimiento, ¿qué es aseguramiento de la calidad? Estoy asegurando ahí la calidad
para que no me cobre muchas garantías, estoy asegurando antes que me vengan a chequear esta casa o este departamento, porque alguien lo tiene que habitar. Entonces, yo estoy siendo parte de un mundo. Y eso es lo que no describen. O sea, tú le puedes preguntar a un visitador o un administrador que tampoco no va a entender. Hay un mundo que está este concepto y que en realidad, por eso te digo, las fanáticas de la calidad no conciben este negocio sin pensar en calidad, porque estamos hablando del cliente. Y ahí aparece postventa. Entonces, cuando a un chiquillo, chiquilla, recién salía, le pasáis un papel y no le explicas por qué, mira, es una cuestión que tenemos que completar, porque lo asumimos nada más que como una responsabilidad legal. Y no, pues es un concepto de que alguien pueda habitar y usar esos apartamentos. Entonces, también tú puedes, o deberías, cuestionar una lista de chequeo si está representando bien cómo tiene que quedar para que venga la otra faena, para que el proceso de construcción en general se cumpla. A ver si voy entendiendo. Entonces, el concepto de cuando uno habla de industrialización, erróneo lo que yo pensaba que era como dejar la construcción como una fábrica de autos. O sea, que todo lo hagan robots y todo está calculado al milímetro. No va por ahí. Va por la primera patita, que es crear los procesos. Sí. Es el concepto de industrializar acá. Mira, te lo voy a explicar bien aquí en el escritorio en que estamos, y tiene 2 sillas. Dale. Y 2 micrófonos. Uh-huh. Ya. Efectivamente, si el escritorio no estuviera definido, no estuviera definido un poco por todo, que entendemos todo por escritorio, tendríamos que escribirlo. ¿Ya? Pero para nosotros eso ya viene hecho en los planos. O sea, los planos de arquitectura dice que hay un escritorio de tal material, de tales medidas. Ya, sí, pero esto lo vamos a entregar. Vamos a decir a propósito de proceso. Uh-huh. Entonces, el tema es cuando yo tengo un proceso bien definido, tengo descrito cómo tiene que ser la mesa. Vamos a decir en el proceso operacional. Vamos a hablar en el proceso operacional. ¿Cómo es una mesa, cierto? Una mesa. Y cómo son las sillas, el rol que cumple la silla y los micrófonos. Yo puedo hacer cambio tecnológico fácil, porque cambio esta silla por una silla robótica, no sé qué más. Y sé dónde está ubicado cada cosa. Así que yo puedo hacer un avance. Por eso es tan importante ordenarse, porque si tú lo ordenas, y aquí viene el tema del rol, ¿cierto? Puedes entender qué rol está cumpliendo el maestro, qué rol está cumpliendo el maestro, por lo tanto ese maestro lo puedo sacar, lo puedo meter por una chiquilla, o lo puedo sacar y puedo meter un robot, o puedo meter, y no necesariamente cambia el proceso. Y hoy día lo que inevitablemente, sin querer, hacemos temblar un poquitito la obra cuando entramos con un grupo de mujeres que a lo mejor cumplen un rol distinto porque estaba adicionado a esa persona. Entonces a lo mejor ellas pueden hacer 2 roles o a lo mejor para un rol 2. Entonces eso te hace inmediatamente mostrar que no tenemos proceso, porque si no puedo incorporar algo nuevo, o lo que significa incorporar una digitalización de algo y te empieza a desordenar y los cambios son complicados, es porque no estamos definidos en proceso. ¿Quién hace qué? Y los procesos, mira, yo he revisado muchos procesos y los simpáticos son con faenas que yo ni conozco, uh-huh, porque esta visión la puedes tener. Yo podría ir a supervisar una panadería porque funciona igual, porque es una industria. Entonces, con esa misma mirada, yo, por ejemplo, toquemos el tema de la entrega de departamentos. Y algo, es para propietarios, ahí tengo marcas para sellar. Ya, y lo que el otro día estábamos hablando, bueno, con la gente de impermeabilizaciones y tratando de hacer unos manuales para los hitos. De proceso, de procedimiento. Sí, uh-huh, respecto a la impermeabilización. Entonces decía, bueno, tenemos que hacer los protocolos de entrega, ¿cierto? Entonces decía, ojo, pero que son los mismos de hacer la impermeabilización. Y decía, no es lo mismo. Otra fanática de calidad que estaba en la mesa. Dijimos, no es lo mismo. Porque una es la cosa, el procedimiento que se hace para hacer la impermeabilización y otro procedimiento para recepcionar la impermeabilización, que son distintos. Que es cómo tengo que proceder. ¿Me entiendes? ¿Cómo tengo que proceder? Eso tiene que estar escrito. ¿Cómo tengo que proceder? No importa la persona, porque no. Depende del hito que te toque. ¿Cómo? O sea, yo creo que antes de eso se evitan varias cosas, porque cuando tú tienes el proceso claro, tienes un procedimiento, como bien dices, ya no dependo de la persona que tiene experiencia, por ejemplo, en este caso para impermeabilizar, sí, porque ahí hay un procedimiento de la empresa escrito que dice cómo hace el paso, sí, a paso. Y eso, entonces, la persona llegue o no llegue a trabajar,
con el procedimiento, otra persona con capacidades similares podría tomar O no, el bueno, trabajo. esto es lo interesante, perdón que lo voy a enredar un poquitito. No necesariamente con las capacidades, porque nosotros como salimos adelante como ¿Mm? sea, a lo mejor ponemos a 2 personas. Claro. En vez de uno el que sabe, 2 que medio saben. Nosotros tenemos esa conformación que se llama cuadrilla, que puede ser una persona o 2. ¿Cachai? El que hace la pega y el que mira. Claro, efectivamente, si yo a lo mejor lo hacía un maestro, que ahí es un tema interesante, un maestro que lo hacía solo, resulta que no va un día y yo lo tengo que hacer igual. ¿Qué hago? Agarro 2 medios pollos y estoy yo ahí de punto fijo viendo que lo haga. Y eso es parte del procedimiento. Ya te Porque el entendí. resultado es el mismo, porque eso tiene que quedar bien impermeabilizado sí o sí. ¿Te fijas? Claro, entonces ya. Va a haber un procedimiento de este gran proceso, obviamente el proceso del universo, que es para ejecutarlo y otro es para recibirlo. Y ahí viene el Distinto. tema de las pruebas del agua, del Exactamente, tiempo. pero tú tienes que decir cómo hago la prueba, con qué instrumento. Esos son lenguajes de calidad que nos deja la ISO. O sea, no puedes hacerlo con cuál instrumento, tiene que estar calibrado. Claro. Y entonces Toda la ahí, prueba tiene que ser medible todo esto. Pues. No es algo que sea como yo opino. No, pues, tiene que haber alguna manera de medirlo. y así tú te vas imaginando el taller de automóviles. Es decir, claro, que a lo mejor puedes hacer ya piezas más grandes, puedes hacer cambios, que es lo que te decía yo. ¿Qué pasa si compramos una mesa que tiene la silla? Lo podemos cambiar efectivamente la mesa con la silla. Podemos, lo que se dice, cambiar a la industria, hacer los cambios, las invenciones, ¿cierto? Porque yo tengo claro que tiene que servir este conjunto de mesa con silla, tiene que servir para que 2 personas se sienten. Pero tiene que ser 2 mesas de silla. ¿Qué pasa si son 2 bancas? ¿Qué pasa si son...? Entonces, tiene que cumplir el objetivo. Entonces, con esas definiciones claras, con todo cariño, la ITO nos deja trabajar tranquilo. Porque tiene que tener la tranquilidad que le vamos a entregar lo que nos pidió. Y eso yo lo discuto mucho y lo aliento, que es la ITO no tiene que meterse en la parte operacional, siempre y cuando esté claro cómo yo le entrego. Y ahí vamos determinando los roles cada uno. Representa al dueño. ¿Qué quiere? Que no se le pasen estas lluvias gigantes. Perfecto, asegúrese de eso. Pero si yo le pongo una mano, 2 manos, 3 manos, es problema mío. Oye, para que nosotros también nos dejen trabajar tranquilos, tenemos que saludar a unos auspiciadores porque se les puede meter en la oreja. Amigos míos, saludamos a CBA Capacitación, los mejores cursos de capacitación para los profesionales de la construcción. Lo encuentran en www.cbacapacitacion.cl. Muchas gracias a todo el equipo CBA por permitirnos estas actividades. Y si quieres tener tu propio evento comercial para tu empresa, publicidad, podcast o videos con drones o lo que tú necesites para hacerte visible, www.cbaconsultora.cl. Producciones audiovisuales para tu negocio. Seguimos hablando, por supuesto, acá en el podcast de CBA con María Carolina. Estamos hablando acerca de lo que es el Lean, acerca de lo que es la industrialización, son lo que son los procesos, los procedimientos. Hablamos también de la calidad en obra y nos faltaría hablar de los roles. ¿Cómo definimos los roles en estos procesos? Sí, ahí tenemos una disyuntiva, ¿cierto? Que es lo que te decía, que lo vamos a pasar así rapidito, que tiene que ver que a veces nosotros hacemos las pegas con los trabajos o las faenas con una cuadrilla, ¿ya? Pero independiente de eso, claramente, por ejemplo, el rol de ayudante. Esto te lo voy a hacer. No, Sí. pero el rol tú lo escribes, o sea, en el procedimiento está escrito los Sí, roles. Claro, exactamente, porque por decir algo, primero que nada, el rol de la dirección, ¿cierto? Aquel jefatura que tiene como misión, vamos a seguir con el tema de la impermeabilización, ¿cierto? Que dice ya, el día de mañana ya traje los materiales, traje la gente, está disponible la faena anterior, esa es la dirección, ¿ya? Y ese cumple un rol que mandata. Otro rol tiene que ver con el que hace la impermeabilización y la supervisión, que es distinta, ¿ya? O sea, uno que controla, uno que supervisa. Tiene que estar, porque los roles en obra se confunden todos con todos. Si tengo una obra pequeñita y tengo que hacer todo, es decir, yo ahí entiendo que tengo que hacer 2 roles al mismo tiempo. Entonces ahí se aclara y no hago lo que puedo.
No, pues no hago lo que puedo. Yo tengo que supervisar y también tengo que controlar. Son cosas distintas. Ese es un tema también que aparece, que es lo que hace el supervisor. Supervisa. Se preocupa que el maestro pueda hacer cosas. Entonces, de tal manera, como te digo, sea grande o sea chica, ese trabajo yo puedo saber quién hace quién. Entonces, cuando lo depositamos mucho en las personas o en la cultura, es lo que te digo yo, que no hace posible los cambios. Y ahí viene el tema de la incorporación de la mujer. Claro, porque no podemos levantar peso, no debemos y no podemos. Y los hombres lo siguen haciendo. Entonces, ¿para qué quería un ayudante? ¿Para trasladar qué? Voy a tratar de no hablar en lenguaje de obra, pero me nacería decir muchas No, cosas. aquí está todo en confianza acá. Ya, entonces, ¿cómo no te la podí? Y claro, las mujeres no se la pueden. Entonces, claro, una cosa, y ahora hemos entendido que existe la logística de obra, que es una actividad de apoyo y en que el maestro no es necesariamente, o la maestra, debe trasladar los materiales a su punto de trabajo. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, que vamos ordenando los procesos y son los roles. Entonces, no, jefe, si yo lo hago solo, ya se va a quedar dañado la espalda. Entonces, si voy respetando, describiendo, y ojo que esto no requiere mucho tiempo, requiere una mirada, y ahí está la mirada Lean, que es que sea más simple, lo más simple. Es decir, yo me echo el saco al hombro y me lo subo los 11 pisos. Pero eso es productivo. Y a lo mejor si te espera un poco y subo todos los sacos juntos, o si tengo un equipo de logística interna que va distribuyendo los materiales, o como también, y ahí empiezan como con la industrialización, ¿cierto? Esos sets que ya hace rato ya lo hacen, ¿cierto? De cerámica en un mismo pallet, llevan la cerámica, el fraguado, el pega cerámica, llevan todo y lo suben todo de una vez y no de a poquito. Y entonces ahí podemos ser, teniendo un proceso ordenado, podemos ir siendo más productivos. Y en ese proceso más ordenado podemos intercambiar, ¿cierto?, la tecnología. Y ahí recién podemos temer porque entra el robot. Antes de eso, nada, porque la pregunta es, ¿qué rol va a reemplazar el robot? Sí, po. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ahora yo tengo una pregunta. Bueno, todo lo que estamos conversando hoy en día, aparte de ser un conocimiento tuyo personal, se está implementando, con este comité de chicas superpoderosas, ¿lo están tratando de implementar en proyectos? ¿Hay una barrera de entrada grande o le ha ido bien o solamente queda una conversación de un podcast? Sí, que una conversación de un Ah, ya, podcast. perfecto. Bueno, ahí tarea para la casa. Sí, vienen los desafíos, siempre tenemos desafíos de juntarnos, de hacer, pero ¿sabes qué entregamos? Nosotros en pandemia entregamos protocolos de calidad, que lo quisimos regalar, hicimos documentación, ahí Calidad Cloud nos estuvo apoyando también de poder hacerlo, pero como quien diría, no encontramos auspicio. Tampoco lo salimos a buscar. ¿Eh? Es que quizá el empresariado piensa que meterle más calidad significa meterle más plata, ¿puede ser? ¿O Claro, gastar más? exactamente, cuando lo único que Es está un haciendo... gasto extra. Claro, y está sosteniendo el negocio, porque depende de la mirada. Lo que pasa es que yo te voy a ser súper honesta. Cuando vienen asesores externos a la construcción a hablarnos de calidad, claramente hacen unos manuales de calidad gigantes, inaplicables, con mucho papel, y porque vienen los expertos de afuera. Y los que tenemos que generar innovación y tenemos que hacernos cargo de las falencias de la construcción somos nosotros mismos. No puede venir alguien de la NASA o de, como yo digo, Harvard, me encanta hacer esa palabra. Harvard. Harvard, a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, si en realidad nosotros deberíamos, nosotros sabemos lo peor de todo. Que nosotros, si no nos aplican tanta presión, bueno, ahí nos podemos pasar a otro tema muy interesante que son los inmobiliarios, pero si no nos aplican presión y dicen, bueno, si te demoráis 10 días, seguro que te demoráis 8. Resulta que no, que te demoras 10 días para entregar lo que comprometiste. Entonces, vienen de afuera a presionarnos por el tiempo, a presionarnos por el costo, si nosotros sabemos lo que valen las cosas. Entonces, nos falta sacar la voz. Sí, como que tiene que venir alguien con más títulos de afuera y todos lo escuchan. Es como, oh, viene la eminencia. Exactamente. Pero la eminencia no ha pisado un terreno desde que fue a la universidad. Ok, pero antes de despreciar, ¿cierto? Y pasó lo mismo con BIM, que dicen ya, con eso están jugando los inmobiliarios, con eso están jugando los mandantes o los especificadores. Pero no, yo no voy a usar BIM nunca. Claro, porque no puede ser el mismo BIM, tiene que ser un BIM de obra. Los primeros chiquillos que se titularon en BIM, me acuerdo textual, una chica que me contó, me dijo,
Carolina, yo tengo, no sé, 3 años en obra, no me acuerdo si era 3 años o 3 meses, y yo soy la que más ha estado en obra. Y estoy ahora diseñando, te estoy hablando, no sé, hace 10 años atrás, o no tanto. Pero resulta que empezaron a servir la gente que no había estado en obra. Entonces, ¿por qué? Porque también nosotros nos gusta construir. Y no, hay que levantar la cabeza y también hacer el aporte también de por dónde podría ir este orden que queremos dar, que de los procesos, pensar con mentalidad de proceso. Oye, una última pregunta. Si una persona quiere implementar todo este tema de procesos y mejorar su calidad, ¿por dónde le recomendáis que vaya o que busque? O si se quiere contactar contigo, no sé. Pero una persona que quiera mejorar esto, ¿cómo lo hace? Mira, han habido varias iniciativas, yo creo que la Cámara ha liderado varias iniciativas en empresas constructoras, pero siempre falta una patita, que hay departamentos que le llaman de Lean, efectivamente, y lo que pasa es que esto es cultural como todo, y tengo que convencer a todos, no solo uno. De verdad, el Lean es hacerlo más lento, esto lo pone ahí alguien el que inventó el Lean Bean Planner, dice, ¿cierto? Esta es la tortuga y la liebre, ¿quién ganó? Entonces, tiene que ser casi un mandato de la dirección, estar convencido que esto es más lento pero seguro, absolutamente. Entonces, esto se hace entre todos, los cambios se hacen todos. Entonces, ha servido mucho lo que se han capacitado los profesionales. Es verdad, y se ha capacitado en distintos lados y yo feliz de poder guiarlos también en un curso. No hay problema de eso, pero tiene que ver con que también hay que entender que es una decisión empresa, donde se produce cierto orden, y aquí topamos con algo súper simple, que es la programación. ¿Cuánto te demoraron hacer el edificio? Es que yo creo que hay otro tope. Porque nosotros estamos hablando a nivel de constructora, pero la constructora obedece a un inversionista. Y el inversionista sácame el edificio en menos tiempo que tengo que venderlo. Entonces, al inversionista no le interesa el Lean, pero digamos. ya, ¿y qué va a hacer A la constructora sí. con Euro Marina 2, que lo tengo muy cercano, allá en Viña, que se está cayendo? Bueno, eso por un problema de administración, pero me refiero Euro Marina 2. que se está cayendo allá en Reñaca, con el Kandinsky, con todo eso. Ah, pero con los calzados. Con los socavones. Ya, ok. Socalzado, no hay que ver. No, pero muy cercano a eso, Y que tiene que ver con estamos suponiendo a alguien el Kandinsky, ¿cierto? Que la inmobiliaria igual se va a ver afectado. O sea, cuando yo le pongo pata en el cerador, se ve perjudicado. Entonces, ¿qué necesitamos? Diálogo, ¿cierto? La inmobiliaria nosotros tenemos que sacar la voz. No me puedes pedir más tiempo porque te voy a sacar un producto que no va a cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque no nos interesa hablar con la gente que está fuera del hoyo. Nosotros queremos seguir construyendo porque nos encanta, nos apasiona. Entonces, tenemos que sacar la voz. Y eso es lo que siempre yo insté e invité cuando hacíamos los seminarios en el DECON de la Universidad Católica. Tenemos, estamos a puerta cerrada, entre nosotros, hablemos. Bueno, ¿te gusta el vino o no te gusta el vino? Que no sé, ya. Depende. ¿Te gusta el reciclado? Pero es que me van a obligar. Y era como, ¿sabes qué? Lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagámonos cargo de nuestros desafíos. No dejemos que la gente que está afuera, que no entiende nada, hable, no, los constructores son desordenados. Y tú decís, bueno, tomémonos un café y te explico por qué soy desordenado. Porque tengo toda una planificación en mi cabeza. Todo el fin de semana estaba así la mitad preocupada de mi casa y la mitad pensando que va a llegar el lunes. Llegáis el lunes y está la escoba y durante el lunes en la tarde no has podido hacer nada de lo que planificaste. Nada. Entonces es lleno de desafíos y ese arte de cintura, mover la cintura que tenemos, no lo comprende. Entonces nos falta comunicarnos, relacionándonos más con el mandante y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer? ¿Cachai? Y no velar por los bonos, con todo cariño, a fin de obra, me arranco y postventa no es problema mío. Sí, no, eso pasa siempre, ¿eh? Problema de ellos. Exactamente. Amigos míos, hemos conversado con María Carolina García, especialista en el área de la construcción. María Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación. Me gustaría invitarte para otra ocasión, ¿eh? Sí, porque así nos podríamos conocer un poco más. Fantástico. Y conocer un poco tu historia y, bueno, básicamente el recorrido que hay hecho para aprender
de lo que ha aprendido en todo este tiempo, valga la redundancia, y conversar un poquito más acerca de la parte de la profesionalismo de la mujer, de cómo partiste y ese tipo de cosas. Así que, invitación hecha. Completamente dispuesta. Eso. Amigos míos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Dejar tu comentario si tienen alguna consulta o pregunta, déjenla nomás y nosotros la canalizamos. Últimas palabras, ¿algo que decir extra o que agregar? Amamos la calidad. Eso. Oye, estaría rico de repente invitar a hacer como un grupito aquí, un podcast así entre chiquillas de calidad, ¿ah? Les prestamos los implementos y hacemos Chicas en Calidad, el podcast. Mira, ya, te Lo la voy dejo a dando tomar. vuelta Ok. y se juntan entre ustedes y hacemos un podcast entre todos. Ya, amigos míos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación.